Televisión Canela presenta Frente al Personaje, con la conducción de Osvaldo Morocho Ampudia. Con el auspicio de... ¿Cuántas cosas hacemos por tener más? No importa tu edad. 5 minutitos más valen oro. El gobierno de Pichincha construye vías con alta tecnología, como el sistema vial Valle de los Chillos. Por amor a Pichincha, con eficiencia y solidaridad. ¿Dónde está el poder? Infórmate en www.scpm.gov.es. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a la programación de Frente al Personaje. En esta semana vamos a abordar, como es nuestra característica, un tema que ha venido haciendo noticia y que lógicamente ha merecido, en este caso, la opinión de varios sectores, de los sectores que están involucrados y también de la propuesta que mantiene en este caso el gobierno. Vamos a analizar el proyecto de ley que propone reducir las utilidades de las operadoras de telefonía móvil con el argumento de que están ocupando un recurso natural no renovable del 15% al 3%, digamos del 12% para el Estado y el 3% para los trabajadores. Para el efecto hemos invitado a esta programación al ingeniero Juan Carlos Oleas, él es representante de los trabajadores de Movistar, así también como al ingeniero Andrés Oquendo, presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Pichincha, y al doctor Rafael Ollarte, quien es constitucionalista de nuestro país, para hablar sobre este importante tema. ¿Cómo están avisorando ustedes en este momento, ingeniero Oleas, después de que mantuvieron ya un diálogo con el presidente de la República, después de haber asimilado esta propuesta o esta iniciativa que se mantiene inclusive a nivel de la Asamblea Nacional, de reducir el porcentaje de utilidades? Reciben el 15%, ahora sería el 3% y el 12% tendría que redistribuirse, como dicen, pues para todos los ecuatorianos. Muchas gracias. Bueno, nosotros estamos un poco sorprendidos obviamente con esta ley, creemos que esta ley es discriminatoria, que está afectando directamente a los derechos laborales de los trabajadores. No sabemos cómo se quiere aplicar esta ley a través de una ley de telecomunicaciones que está afectando directamente a un derecho laboral. Nosotros tuvimos una reunión con el presidente, luego de la sabatina que pasó, obviamente el presidente volvió a remeter contra nosotros, obviamente ridiculizando nuestras campañas, obviamente en defensa de nuestros derechos laborales. Nuestro siguiente paso, obviamente, es ir a la Asamblea y exponer nuestros derechos. Ya, pero en este caso el presidente, ¿qué es lo que manifestó en la reunión que tuvo, en este acercamiento que tuvieron ustedes, los empleados de las El presidente fue muy receptivo, móviles? Fue muy receptivo, nos recibió muy amenamente. Nosotros expusimos nuestros criterios de por qué la ley tiene que ser archivada, tiene que ser derogada. El presidente quedó en que lo iba a revisar y digamos que salimos de un acuerdo muy mutuo en el que la ley iba a ser revisada internamente en el gobierno. Sin embargo, el sábado nos tomó por sorpresa nuevamente en el que dice que la ley va porque va y que en el caso de las empresas de telecomunicaciones, tanto Claro como Movistar, ganan altas utilidades y que los sueldos son bajos. Entonces, el presidente ha venido cambiando mucho el discurso y hoy obviamente se maneja en el concepto de que el espectro radioeléctrico es de todos los ecuatorianos. Claro. No tiene nada que ver con pero no tiene razón el presidente en este caso al señalar que el espectro radioeléctrico es de todos. El espectro radioeléctrico sí, es un recurso, digamos, natural, pero no es no renovable, por lo tanto, digamos, del artículo 328 del 408 que menciona el presidente con el que envió a la ley, pues no aplica al espectro radioeléctrico, porque en el 2009 ya la Corte Constitucional digamos, dio un dictamen en el que dijo que el espectro radioeléctrico no es un recurso no renovable, por lo tanto, la ley no aplica. Ya, entonces, ustedes están en esa posición. Así es. Se mantienen con eso. Nos mantenemos en defender los legítimos derechos de los trabajadores. Ya, ¿no han contemplado, digamos, quizás esta situación de que pueda bajarse de alguna forma este porcentaje? Es que no hay motivo. Creo que la ley es clara en determinar que el 15% de las utilidades que generan las empresas privadas, los trabajadores tenemos derecho a ese 15%. Entonces, eso es por ley, y no solamente para las empresas de Claro y Movistar, sino para todas las empresas del sector privado. Entonces, nosotros nos mantenemos reclamando nuestros legítimos derechos. ¿Cómo miran los profesionales, en este caso, ingeniero Oquendo, los profesionales que están vinculados al sector de las telecomunicaciones, esta situación que se está generando? Gracias, Osvaldo. Bueno, nosotros queremos ser más salomónicos.
Sí, creemos que efectivamente el que se direccione a un sector en especial para favorecer a otro sector que justamente lo necesita, como es el caso de aquellos sectores donde las telecomunicaciones no han tenido el desarrollo que se espera, no nos parece que sea el conveniente. Nosotros lo que proponemos más bien es que haya una solución que favorezca a todos, y en este caso es el hecho de que se reduzcan las tarifas para los operadores de las operadores móviles. Que se reduzca la tarifa. El precio se reduzca, con el cual los beneficiados, el precio de las tarifas se reduzca, con lo cual los beneficiados seríamos todos los ecuatorianos. Esto permitiría pero que se mantenga el 15% del reparto de utilidades. Sí, realmente nosotros creemos que es un tema que es muy complicado el tocarlo. ¿Sí? Nosotros personalmente creemos, no compartimos el hecho de que el porcentaje, o sea, el salario que recibe el ingeniero como tal, estoy hablando del tema de ingenieros, tenga que basarse tanto en el tema de utilidades. Eso desvirtúa de cuánto debería ser el ingreso a un profesional cuyo esfuerzo de serlo en el tema de la... Pero ¿en qué se argumenta esto, Andrés? Sí, resultamos en que... ¿Que ganan sueldos muy bajos? Tienen sueldos muy bajos comparados con inclusive el propio medio. Pero obviamente ellos dicen, nosotros compensamos esto con las utilidades, pero yo no creo que esa es una forma, si bien es legítima, no es prudente para el sector, porque si alguien toma como referencia esos salarios para otras contrataciones, y si la empresa que contrata no tiene las mismas utilidades, está fijando un salario menor al que realmente debería ser propio de ese sector. Entonces consideramos que legalmente no debería actuarse reduciendo las utilidades, pero tampoco está bien el hecho de que las utilidades sean las que compensen un mal salario. No participamos, le hace un daño eso bueno, pero vea que este término de compensación es importante porque se hace en su presupuesto igualmente, ¿no? Que se va desglosando a final cuando tienen que destruir las utilidades, que es en el mes de marzo, si me he equivocado. Nosotros creemos que los que deben ser plenamente partícipes, y también no solo de las ganancias, sino también los riesgos de una empresa, son los socios. Aquí estamos viendo como que los empleados se comportan básicamente como socios, y ese no es el objetivo. Yo creo que el objetivo como tal de las utilidades no es exactamente el de compensar un salario bajo. Yo creo que no es eso, es el de compartir. Pero como gremio, ¿ustedes qué han detectado? Nosotros hay un bajo salario. Es muy bajo. El salario que pagan las operadoras, en especial Porta, es un salario bastante bajo, no Porta, claro. Es bastante bajo con relación al propio medio. Sí, entonces, y eso influye. ¿Cuál es el promedio que ustedes han visto? Más o menos nosotros creemos que un ingeniero, más o menos de los que recetan las operadoras, debería estar en un ingreso de unos $1.500. ¿Sí? Hay ingenieros que inclusive llegan entrando con $750, $850 de estas operadoras. Esto no creo que sea una buena imagen para el sector. Esa es la preocupación. Esa es nuestra preocupación. Ya vamos a empezar con Juan Carlos, pero doctor Ollarte, gracias por estar aquí con nosotros. Desde el punto constitucional hay también algunos reparos en este sentido, en la parte legal. ¿Es factible o no es factible que la Asamblea pueda tramitar una propuesta de esa naturaleza? A ver, aquí hay que distinguir dos cuestiones. Uno, la situación de las empresas con sus trabajadores y los derechos de los trabajadores, en los cuales el Estado no tendría relación en principio, salvo las de control y todo lo que tiene que ver con policía administrativa, y la relación que tiene el Estado con el particular concesionario. En el caso de los trabajadores tienen diversos derechos. Uno, a recibir una remuneración justa. Y el Estado, ¿cómo cumple su función de regular estas remuneraciones? Estableciendo remuneraciones mínimas. En Ecuador, además, cuestión que no se replica en otros sistemas comparados, existe el derecho a participar en las utilidades líquidas de la empresa. No lo tienen otros países. En Ecuador sí, el famoso 15% de las utilidades. El constituyente del año 2008 estableció que en las empresas que se dedican a la explotación de recursos naturales no renovables, por ley se podían limitar este derecho a las utilidades de los trabajadores. Pero cuando es un recurso no renovable. Lo otro es la relación que tiene el Estado con el concesionario. Los particulares intervienen en determinadas actividades públicas, como ejecución de obras públicas,
prestación de servicios públicos y explotación de recursos naturales a través de un régimen concesional. El Estado participa en la explotación de esos recursos, en la prestación de esos servicios y en la ejecución de esas obras a través de una participación que, según el artículo 408 de la Constitución, no puede ser inferior a la mitad de las ganancias que obtenga la empresa. Pero claro. esa es la relación que tiene el Estado con su concesionario y lo realiza a través de las y que consta correspondientes en los regalías. nuevos contratos. Efectivamente. Entonces, para eso yo tengo la concesión, el instrumento concesional, ahí determino la fórmula de pago de regalías y la determinación eventual en el caso de una repartición de utilidades extraordinarias. Eso es lo que generalmente se puede establecer en un régimen concesional. Ahora, en el caso de los trabajadores de las empresas de telecomunicaciones, en este caso de la telefonía celular, la empresa telefónica está utilizando un bien que es el espectro radioeléctrico. En Ecuador se lo califica de bien. Usted verá que en otros países, México por ejemplo, no se le da la calificación de bien, no se cosifica al espectro radioeléctrico. Eso trajo una confusión respecto de si la participación en las utilidades líquidas de la empresa también lo era respecto de las empresas que participaban en la cuestión de prestación de servicio de telecomunicaciones, porque el 408 indica que el Estado participa en materia de explotación de recursos naturales no renovables. Como lo indicó el ingeniero Leas, la Corte Constitucional ya indicó, allá por el año 2009, de que el espectro radioeléctrico no es un recurso natural no renovable. Tal vez la decisión de la Corte no fue de las más felices en el sentido de que dice que ese es un recurso que se encuentra en el aire. Lo dijo así la Corte Constitucional. Pero lo que sí despejó la Corte Constitucional es que no es recurso natural no renovable y por lo tanto no es aplicable a las utilidades de los trabajadores de las empresas telefónicas el artículo 326, inciso final de la Constitución, que establece que solo en esos casos se puede limitar el derecho a las utilidades. Claro. Bueno, pero vea que puede haber una reforma a la ley y puede haber también otra reforma que se puede hacer, en este caso a través del Congreso Nacional. Efectivamente, de la Asamblea pero Nacional, perdón. ahí tendríamos un vicio de inconstitucionalidad. Efectivamente. Allí ya se pinta el tema de la Efectivamente. inconstitucionalidad. Mira, una cosa son los argumentos de conveniencia, por ejemplo. A ver, yo creo que es errado la posición del gobierno cuando dice, como explotan recursos naturales no renovables, entonces el Estado va a participar de esas utilidades. No dice eso la Constitución no dice que el Estado participa de las utilidades de los trabajadores. Lo único que dice la Constitución es que respecto de empresas que explotan recursos naturales no renovables, se puede limitar el derecho de utilidades. No dice que el Estado toma tajada de esas utilidades. Primera aclaración. Segunda aclaración. En el caso de las empresas telefónicas, no se trata de explotación de recursos naturales no renovables. Tercero, el argumento de que, es que ganan muy poco, deberían ganar más, y por lo tanto el ingreso de estas personas que trabajan en estas telefónicas debe ser por la remuneración y no por las utilidades. Bueno, la decisión ahí está en manos del Estado, puede aumentar la remuneración exactamente, mínima. pero esa es la propuesta en este caso, ¿no? De que se revise en este caso el tema la propuesta de que se está salarios. haciendo es que del 15% de utilidades, el 12% va al Estado. Eso es un impuesto encubierto. Es decir, si se quiere imponer ¿Usted le algo, veía como un impuesto? a ver, si usted quiere, ¿Pero impuesto a quién? en este caso sería un impuesto, curiosamente no sería un impuesto A los empleados. a la concesionaria, sino que sería un impuesto a los trabajadores. Si es que usted necesita más recursos por vía impositiva, bueno, cárguele un impuesto a la concesionaria. Ahí tendría un problema con respecto de los impuestos confiscatorios. Segundo, si usted cree que los trabajadores de las empresas telefónicas ganan muy poco, aumente la remuneración, lo puede hacer, y naturalmente, como ese es un factor de producción, disminuirá la rentabilidad de la empresa y las utilidades, en virtud de que ganan más, las utilidades serán menores y el reparto también será menor. El problema es que con eso también se disminuirían los impuestos. Claro. Si usted sube la remuneración de los trabajadores, naturalmente disminuirá el impuesto a la renta de esas compañías. Pero sube el impuesto a la renta de los trabajadores. Es que no sería Puede ser. Eso le digo, o sea, aquí se está haciendo tributar, no a quien debe tributar, se está haciendo compartir una regalía a quien no es el obtentor de la regalía porque es un trabajador, el trabajador no es la concesionaria. Es que la concesionaria gana mucho. Usted tiene formas para limitar las ganancias. Exactamente. de Bueno, y la concesionarias. concesionaria Son las regalías. Los trabajadores tienen sus derechos, estarían afectando los derechos de estos trabajadores
con dos argumentos que a mi juicio son contrarios a la Constitución. A nivel de la Asamblea Nacional, Juan Carlos, ¿qué es lo que se está manifestando? ¿Cómo se está manejando el tema en este momento? Bueno, ya la Asamblea la Comisión de lo Laboral tiene que tramitarlo. El próximo miércoles... Pero está en compás de espera, ¿no? Sí, Mientras está en no compás haya de una espera. reforma a la ley de seguridad Todavía social. no, pero el próximo miércoles vamos a tener una reunión con la Comisión de lo Laboral para que escuchen nuestros argumentos, tal como hicimos con el presidente. ¿Pero no vamos se a reunieron exponer. en Ibarra? No. ¿En No, caso? no, o sea, digamos que la Asamblea de la Comisión se reunió internamente, discutieron, pero todavía no hay ninguna resolución. Está obviamente en un tema de compás de espera. Nos van a recibir a nosotros, a los trabajadores, vamos a exponer nuestro punto de vista y esperemos obviamente que la Asamblea tenga la sensibilidad para archivar la ley. Pero estas salidas que podrían darse, por ejemplo, lo que se ha hablado con Andrés y lo que dice el doctor Ollate, que el Estado puede definir un tema, por ejemplo, de salarios. ¿No sería compatible? ¿No es interesante este tema respecto al tema de utilidades? Por supuesto que sí, pero es importante mencionar algo. En el caso particular de Movistar, Movistar tiene una política de salarios muy claramente definida y transparentada, en la cual lo que hace es coger las 20 empresas mejor pagadas, las cuales saca un promedio y en función de eso hay una retribución que se ejecuta en cada uno de los trabajadores. Entonces tienen escalas salariales que se comparan con empresas del sector, competitivas, ni siquiera mismo con el mismo Ya, sector. ¿pero de con empresas de acá del país o de la región? Con empresas del país, exactamente, con las mejores 20 empresas, digamos, mejor pagadas del país. Obviamente, Movistar hace una comparación, hay una política que la tiene la empresa y en función de eso, pues, Es establece decir, el que salario. ustedes tienen mejores salarios que otras operadoras, digamos, en este caso. Pues sí, en función de la comparación que se hace en el mercado, pues digamos que es una retribución justa. ¿Y cuál es el promedio que recibe un trabajador en Movistar? Las cifras se habían transparentado, incluso el mismo presidente de la compañía hizo una declaración y digamos, se presentaron las cifras. Alrededor más del 60% de los trabajadores gana sobre los $1.000. Entonces es una comparación para tener una idea exactamente de cómo son los salarios en Movistar. Que es un salario Así es. adecuado, digamos, Es correcto, así en es. este caso, Entonces, ¿no? no tiene que ver- Más del 60%. Así es. Y ese 40% recibe más. Más. O sea, digamos que el 60% está sobre los $1.000 y hay un 40% que está, digamos, bajo los $1.000, pero ninguna persona en Movistar gana el salario básico. Lo que propone, por ejemplo, el Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, de que se baje el costo del minuto de aire en la telefonía, ¿podría ser una salida? Es un tema que tiene que tratarlo directamente con la empresa. Para nosotros lo que estamos haciendo acá es defendiendo los legítimos derechos de los trabajadores. Ese es un tema de la empresa que yo no lo puedo topar y lo que estoy aquí es defendiendo el derecho que como trabajador tengo derecho. Y Andrés, en este caso, ¿cómo plantearían ustedes esta propuesta? Sí, mira, ¿por qué se propone esto? Porque el objetivo de disminuir las utilidades que reciben los trabajadores es para fomentar el desarrollo de las telecomunicaciones en sectores que no tienen acceso a ellos. De hecho, ya hay un fondo para ello que se llama FODETUR, que es el Fondo para el Desarrollo de las Comunicaciones, que indica a los operadores que tienen que asignar el 1% de las ventas de lo facturado hacia este fondo. Entonces, si realmente esa es la intención, y no es la intención perjudicar a un sector en especial, pues lo que deberían hacer es aumentar ese fondo y legalmente lo puede hacer. Pero eso tiene que hacerlo la operadora en el contrato de negociación. Exactamente, con el CONATEL, ¿sí? ¿no? Y obviamente el Estado tiene todas las atribuciones para poder hacerlo. Entonces, por un lado estaría, oye, si la intención es favorecer a sectores que no tienen el desarrollo que deberían tener con respecto a las telecomunicaciones, aumenten ese fondo. Con lo cual hacen que la utilidad en general de toda la empresa se disminuya y de una u otra manera también se disminuye. Pero el problema es de ahora revisar este momento el tema del contrato. Mira, es un tema que no ya está explícito en el contrato. El contrato indica que lo pueden hacer. En lo que se señala, de incrementar, digamos, este fondo para el desarrollo de las incrementar el fondo telecomunicaciones. y reducir las tarifas, porque con la reducción es un tema en el cual pues los beneficiados son absolutamente. ¿Y qué pasaría allí? Porque ¿Las utilidades serían menores para porque hay tanto un para tema. los accionistas como para los empleados? Hay un tema, y yo como colegio hemos expresado, ¿no? En todas partes del mundo hay paulatinamente la reducción de las tarifas, de los precios de los servicios. En Ecuador no ocurre esto. Nosotros pensamos internamente que esto está beneficiando a las operadoras que son muy efectivas, muy óptimas y que han ocupado la tecnología adecuadamente, de tal manera que han logrado disminuir sus costos. Eso debería ir enfocado a que reduzcan sus tarifas, pero el Estado no está reduciendo las tarifas, con lo cual
nosotros pensamos que eso podría afectar de una manera muy fuerte a cierta operadora, la operadora local, que no tiene la misma eficiencia, pero el no afectar a una operadora que es local, que la reducción de las tarifas le afectaría, hace que las otras operadoras que han sido efectivas, al no haber la reducción de las tarifas, ellos obtienen muchas más utilidades por su efectividad. Entonces, consideramos que el mantener las tarifas no es bueno. No es bueno para el usuario, no favorece a quienes no están siendo eficientes, porque no es darles un respaldo a quien no es eficiente. Ya, tú dices que la tarifa que rige acá en el país es una de las más caras. Es una de las más caras de la región. Que se da en la región, ¿no? Exactamente. Y sobre todo que no tiene reducción. Hace 2 años ya había el planteamiento para hacerlo. Y quedó archivado en el CONATEL. Pero me parece que se encarece con el tema de la interconexión que existe, ¿no? Bueno, el tema de la interconexión técnicamente está demostrado que no tiene un costo adicional. Técnicamente. El costo puede ser el tema de contratos, pero técnicamente no tiene un costo adicional. Entonces, se podría pensar que la interconexión entre operadores podría ser... ¿Esto tendría que ser que una decisión del CONATEL para revisar esos contratos, el CONATEL es incrementar en consecuencia este fondo de desarrollo de las telecomunicaciones para que existan menos utilidades? Efectivamente, el CONATEL es el que tiene que tomar la decisión de la reducción, que nos preguntamos por qué no lo hace, ¿no? ¿Por qué si esto es algo que ya debería haberse dado? No es posible lo que está sucediendo, o sea, no es dable, ¿sí? Las operadoras saben que tienen que someterse a eso porque así lo marca la tecnología. Ellos saben pero que si nos dicen los contratos de eso no pueden. Los contratos sí al gobierno le permiten reducir las tarifas. ¿Y cómo se haría esto, doctor, si es que tendría que hacerse una revisión, por ejemplo, de esos contratos? A ver, la Constitución ecuatoriana 2008 no establece prohibición de lo que se conoce como hecho de príncipe. Es decir, el Estado unilateralmente puede modificar las condiciones concesionales e incluso en los contratos administrativos. Cierto es que no se puede ser arbitrario en esta parte porque además eso aleja la inversión. Pero es una a eso me iba. La Constitución 98 sí tenía una prohibición de que el Estado no podía realizar la modificación unilateral de las condiciones contractuales y concesionales en contratos de prestación de servicios. En este momento sí. Esa norma se eliminó de la Constitución, por lo cual sí se podría dar. ¿Ya? Sí se podría dar. Entonces, si se trata de disminuir el costo del servicio, hay otras fórmulas para hacerlo. Ahora, yo recuerdo que hace un par de años, no sé si 5 años o un poco menos, se hablaba de que la negociación que había existido respecto de la concesión a una de las empresas telefónicas móviles había sido absolutamente exitosa y que el pago de regalías que iba a realizar a partir de ese momento iba a ser grandiosa para el Estado ecuatoriano, y se hablaban de unas cifras muy interesantes. Si mal no recuerdo, algo así de 700 millones o 800 millones de dólares. ¿Ya? Y se decía que eso era una cuestión exitosa. Resulta que al parecer, o no es que se negoció bien esa concesión. Claro, porque pudo haber sido más. De acuerdo a los análisis, las utilidades pueden ser mucho más. Lo que pasa es que yo no puedo criticar que se obtengan utilidades en razón de cualquier actividad empresarial, porque tampoco es exitoso para el Estado ecuatoriano que el día de mañana digamos que, entonces como tienen pocas utilidades, entonces ahí no hay problema. Entonces como si tienen altas utilidades, la dificultad es esa, pero si hay altas utilidades hay más impuestos. ¿Ya? Y hay más impuestos no solamente por parte de la concesionaria, es decir, además de la regalía, además de la participación por la explotación del recurso, además del impuesto que paga la concesionaria, los impuestos que pagan los trabajadores. Porque además cuando ellos reciben utilidades también pagan impuestos. Entonces no es ninguna gracia decir que porque hay excesivas utilidades la cuestión está mal. Todo lo contrario, está bien y ojalá que ganen más. Ahora, las condiciones de la prestación del servicio las debe determinar el Estado en el instrumento concesional. En el momento que firme el contrato, ¿no? de concesión. Pero usted decía una cosa fundamental y que de pronto llama la atención. Si es que se dan este tipo de cambios o se legisla de esta manera, ¿qué puede pasar dentro de lo que significa la inversión que usted ha dicho? En telecomunicaciones, constante inversión permanente, en cualquier nación existe la potestad de ejercer hecho de príncipe, es decir, modificación unilateral. Pero uno entiende que las naciones en las cuales se ejerce esa facultad se lo hace racionalmente. ¿Ya? Si usted lo llama, puede hacer una especie de, entre comillas, renegociación, porque todo el mundo quiere obtener algún beneficio, en este caso. Ahora, ¿usted cómo puede modificar estas cuestiones? Por ejemplo, por vía impositiva, por aumento en el pago de regalías, por
control en los precios. Usted dice, ah, no. Entonces, la finalidad mía es que este asunto yo tenga un mejor servicio a un menor costo, bueno, regule tarifas. Eso lo puede hacer el Estado. Eso lo puede hacer el Estado. Ahora, aquí hay una cuestión que a mí me llama poderosamente la atención respecto de los derechos de los trabajadores. Porque ¿a dónde está dirigiendo las miras del gobierno? Yo tengo como concesionaria telefónica unas utilidades. Estas utilidades las he obtenido ¿cómo? Luego de restarme todos los factores de producción, entre otros las remuneraciones que obtienen los trabajadores. Ya tengo entonces, con eso pago impuestos, hago todo. Y ya tengo unas utilidades líquidas, ¿cierto? Es lo que me quedaría a mí de ganancia. En el extranjero, en otros países, la empresa se queda con todo. En Ecuador, ¿qué tiene que hacer? Tiene que repartirle eso a sus trabajadores. Si estas mismas telefónicas que operan en Ecuador, operan en el Perú, operan en Colombia, operan en Chile, ¿a quién van esas utilidades líquidas? A los socios, a los accionistas. En este caso, en Ecuador, una cuestión laboral muy antigua, se le trata al trabajador como una especie de socio más. Entonces, como él ha contribuido a obtener estas utilidades, yo le doy parte de esas utilidades a los trabajadores. 15%, la pregunta es, yo le estoy disminuyendo las 4/5 partes de las utilidades de los trabajadores. ¿Cuánto le estoy disminuyendo al concesionario? Nada. Nada. Me parece genial entonces esta cuestión. Entonces el concesionario, señor Slim y compañía, se llevan su 85% Esto completito. Los trabajadores, que son los que colaboran para estas cosas, ven disminuido su ingreso en las 4/5 partes. A mí me llama la atención la contradicción de argumentos en esta cuestión. Esto podría dar paso, tal vez, doctor, en el ámbito legal, a que se reforme totalmente la ley de reparto de utilidades. Pero la Constitución lo indica, o sea, sí, a ver, en materia de utilidades que obtiene la empresa. ¿Qué dice la Constitución? El Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de estos recursos, se refiere a los naturales no renovables, según la Corte Constitucional, en un monto que no será inferior a los de la empresa que los explota. Entonces nos queda claro en el tema minero y en el tema hidrocarburífero. No creo que el Estado esté teniendo el tentáculo hacia las utilidades que obtienen los trabajadores mineros y los trabajadores hidrocarburíferos. Pero puede reformarse. Aprovechando de esto se puede reformar la ley. ¿Qué dice la Constitución respecto de las utilidades de los trabajadores? Las personas trabajadoras del sector privado tienen derecho a participar en las utilidades líquidas de las empresas de acuerdo con la ley que les otorga el 15%. El 15% de trabajadores, el 85% restante, repártalo usted entre sus accionistas, entre sus socios, o capitalice la empresa. ¿Ya? ¿Y qué agrega? La ley fijará los límites de esta participación en las empresas de explotación de recursos no renovables, es decir, el límite de la participación de los trabajadores en esas utilidades, que pueden ser menores por las particularidades petroleros, mineros, por las particularidades que tiene la actividad. Pero no dice que el Estado participará pues de esas utilidades, se limitará a las utilidades. Claro. Pero dice, no, el Estado va a meter aquí. Ya señalaba, pero yo le decía, esto puede dar paso a una reforma total para bajar el tema de utilidades, para que se redistribuyan, no sé. Usted quiere redistribuir, entre comillas, utilidades. ¿Qué tiene que hacer? No tomar las utilidades de los trabajadores. Ahí usted tiene una fórmula. Participar de mayor manera en las regalías, aumentar los impuestos, siempre y cuando usted cumpla los requisitos constitucionales de la imposición, es decir, que el impuesto no sea confiscatorio, ¿ya? De hecho, el Estado también obtiene gran parte de sus ingresos tributarios de las empresas telefónicas. Una cosa es esta relación Estado-concesionario y los impuestos que paga la concesionaria, además de las regalías, que los derechos de los trabajadores. Ahora, si yo digo, no, lo que yo quiero es que los trabajadores tengan salarios dignos. Mire, nos acaban de decir que los trabajadores de esta telefónica ganan más que el mínimo. Bueno, entonces, si el Estado pretende que los trabajadores ganen más que eso, bueno, suba las remuneraciones, claro. Pero, ojo... Y eso tiene que ser en las mesas sectoriales, pero ¿por qué razón no lo hace? Porque si usted le aumenta derechamente las remuneraciones de los trabajadores de las telefónicas, eso es un factor de producción adicional y eso va a disminuir la participación de utilidades del Estado tanto en fórmula de regalía como en fórmula de impuesto. Claro. Por ahí puede ser el tema también. Obviamente que la cosa va por ahí, pero sigue siendo inconstitucional. O sea, por último, incluso no solamente discriminatorio respecto de los trabajadores del sector telefónico y otros trabajadores, sino que existiría una discriminación entre el 15% de las utilidades de los trabajadores y el 85% restante que se lleva libremente el concesionario. Doctor, luego le voy a preguntar la opinión suya respecto a lo que propone también el Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Pichincha, pero tenemos que irnos a un paréntesis. Vamos al primer corte en la programación de Frente al Personaje.
Frente al personaje. Estamos presentando Frente al personaje. Disminución de porcentaje de utilidades de los empleados y trabajadores de las operadoras de telefonía móvil o celular es el tema que estamos analizando con nuestros invitados. El doctor Rafael Ollarte, constitucionalista, el ingeniero Juan Carlos Oleas, representante de los trabajadores de Movistar, y el ingeniero Andrés Oquendo, que es el presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Pichincha. Pero respecto a este tema, ¿qué es lo que entiende y qué opina la ciudadanía? Es una nota que hemos realizado en un sondeo que lo ha hecho nuestra compañera Wendy Vinuesa, con quien vamos a pasar inmediatamente. Gracias, Osvaldo. Conozcamos ahora lo que opina la gente sobre la reducción de las utilidades de los empleados de las empresas telefónicas. Si los proyectos de inversión en los cuales se está enfocando el gobierno, esta participación del 12% es para inversión social, estoy muy de acuerdo, ya que es un espectro que lo ocupa todo, que es de todos los ecuatorianos, por ende debe estar enfocado a todos los ecuatorianos, más no solo un grupo reducido de personas. Creo que las utilidades son de las empresas y las empresas tienen derecho a saber cómo distribuyen esos a sus empleados. Si se hace una disminución de las utilidades, imagínense qué porcentaje va a tener, qué prioridad va a tener un empleado para seguir trabajando en una institución. O sea, yo opino que está bien y está mal, porque el 50% es de nuestro dinero que les damos las utilidades a cierto personal de las empresas que nos brindan estos servicios. Estaban enseñados siempre a recibir el 15%, entonces que les quiten el 13, que les quiten el 12, que les dejen el 3, no es posible. ¿Por qué? Porque usted se ha endeudado con esa cantidad que ya va a recibir y eso es lo que espera para pagar las deudas. Bueno, lo que tendríamos que hacer es prácticamente revisar cuánto es las utilidades que generan estas redes móviles, porque en verdad actualmente todo el mundo tenemos nuestro celular, tenemos nuestra telefonía particular, pero eso involucra saber optimizar las utilidades de la parte privada. Por tanto, estaría muy bien que el gobierno, por ser parte del desarrollo nacional, se involucre en saber dónde se van esas utilidades y también se reinvierta en la labor social. Sí, quisiera que haga, para el pueblo, para el país entero y así sigan adelante. Yo estoy de acuerdo totalmente en esa situación, porque la verdad, para estar seguro, para no ver ahora cuántos bancos quiebran todo eso, y estoy yo de acuerdo que haga eso, presidente. Si es que se distribuye a la ciudadanía, pues lo que pasa es que las utilidades que va a percibir el gobierno son el 12% que ellas no facturan, ¿verdad? Yeah. Entonces, si esto se transforma en obras, es excelente. Bueno, me parece que es una injusticia, ¿no? Que los trabajadores tienen sus derechos, ¿no? A percibir una utilidad al finalizar el año de que ellos están trabajando. Es un atropello que está haciendo el gobierno a eso. Ellos no pueden realizar eso, tienen que respetar lo que tiene cada trabajador. En parte está bien y otra parte está mal. En parte está mal, está bien porque en realidad que es verdad que ganan el básico, no sé, creo que ganan menos de $400 el básico ya. ¿Y tú te parece algo obvio o algo lógico que una persona que trabaja un año se lleve utilidades unos $35,000? Le importa un pepino, ponte a ganar los 400 al mes, porque en menos de un año tú coges 30,000, $25,000, lo que hay, diferente del puesto que tenga, ¿no? En esa parte me parece bien, de ahí en otra parte mal, porque el Estado está cogiendo dinero que no le pertenece. Bueno, me parece que está muy bien, mientras ese dinero sea dirigido a obras que benefician al país, me parece excelente. Me parece también que el Estado debe controlar a las empresas privadas para que no haya enriquecimiento ilícito. Y esto es lo que piensa la ciudadanía. Regresamos a estudios. Muy bien, gracias a Wendy Vinuesa, que nos ha entregado este trabajo, este sondeo realizado en las calles de Quito. A ver, Juan Carlos, hay diferentes puntos de vista y quizás desinformación o qué es lo que pasa. Sí, creo que la ciudadanía no entiende el concepto definitivamente de las utilidades. Las utilidades tenemos todos los trabajadores
formamos parte de un círculo productivo que es privado y absolutamente todos a nivel nacional tenemos derecho a participar de ese 15%. El hecho de que coincidencialmente hoy trabajemos de una empresa que ha sido productiva y haya generado esa rentabilidad y que podamos participar legítimamente de las utilidades, lo puede hacer cualquier otra empresa del sector. Entonces yo creo que la ciudadanía está mal informada en este concepto porque es un derecho del trabajador. O sea, aquí el Estado no tiene absolutamente nada que ver. Claro, y en este caso, ¿ustedes qué pueden hacer? ¿Algo más de información? Para Sí, que se... nosotros hemos estado en una campaña tratando de concientizar a la ciudadanía, hemos obviamente estado participando en los medios, en una campaña en redes sociales justamente para que la ciudadanía entienda el concepto de las utilidades, la afectación que tiene directamente al trabajador. Es decir, porque, como digo, las utilidades tenemos el derecho todos, pero esto tiene una afectación directamente a las familias que formamos parte y que recibimos de estas utilidades. Entonces, nosotros vamos a continuar con las campañas porque es importante, o sea, es una desinformación total. Yo preguntaba la otra vez a otras personas que trabajan en un sector privado y no tienen idea de las utilidades, cuando por derecho es un derecho del trabajador participar algunos de no eso. reciben utilidades, ¿no? Exactamente, pero ¿cuál debería ser el planteamiento, creo, del gobierno en hacer que las empresas sean productivas y que paguen utilidades? Ese debería ser el planteamiento. ¿Por qué no buscamos un consenso en el cual cada una de las empresas que están en el Ecuador puedan ser productivas, generen utilidades y sean repartidas a los trabajadores? Ese es el legítimo derecho, no el llevarse el dinero que pertenece a los trabajadores. Aquí lo que admira y de lo que hemos podido observar del trabajo de Wendy Vinuesa es que los ciudadanos, por ejemplo, dicen que reciben 30, 35 mil dólares y en un año están prácticamente cuadrados, prácticamente en ese sentido. Claro, ese es un error. Son cifras son cifras, ¿no? Sí, son cifras creo que mentirosas, diría yo, porque la verdad es que esto ha generado mucha desinformación. Como les digo, el caso concreto de Movistar transparentó las cifras de utilidades que se pagan a los trabajadores y en promedio se paga cerca de 13 mil dólares por trabajador o por familia. Promedio, Ese es el $13,000 promedio. 13 mil dólares en el caso de Movistar, obviamente en el caso de Claro es un poco más, pero no son las utilidades excesivas que se manejaban en el tema petrolero, donde hablábamos de 100 mil, 200 mil dólares que no tienen punto de comparación con las utilidades que tenemos ahora. Y además, es que para conseguir estas utilidades la empresa ha hecho una inversión grande, no es que todos los años recibimos estas mismas utilidades, hace varios años no se recibían utilidades, ¿por qué? Porque hay alta inversión que se recupera en el transcurso del tiempo y hoy coincidencialmente es el mejor año que ha tenido pero Movistar. en este caso no se afectan las inversiones, digamos, en este sentido, pues no. Lo que le están afectando es a ustedes en el tema de utilidades. Exactamente. No a la empresa, como decía el doctor Ollarte, a la empresa como si no le tocan. Así es, no, este no es una afectación a la empresa, como yo he manifestado en muchas oportunidades, es una afectación directamente al trabajador, la empresa no tiene nada que ver. El haber mandado esta ley es una afectación directamente al derecho legítimo del trabajador. Y es así. Los profesionales, en este caso agrupados en el CIEPI, hemos escuchado de que dicen, está bien que hagan una inversión, si va a una inversión social, si va a una inversión productiva para todos los ecuatorianos, importante. Sí, mira, quiero aclarar algo adicional. ¿Por qué nosotros como gremio intervenimos, no? Porque hagamos un ejercicio, lo voy a tomar el ejercicio de Claro, no de Movistar, en donde las utilidades fueron alrededor de 16 mil dólares y cada carga adicional recibía alrededor de 6 mil dólares. De tal manera que mientras más hijos tienes, mucho mejor en este caso. Si tenía su esposa que no trabaja y dos hijos, estamos hablando de 18 mil, más 16 mil, estamos hablando de 34 mil dólares, más lo que indica que ganan, digamos, cualquier persona. Bueno, pero esto es por ley, ¿no? Ese es el derecho que corresponde. De los trabajos que requieren menos profesionalización, que estemos hablando de unos 500 dólares, estamos hablando de 6 mil, 16 mil, 34 mil, estamos hablando de 40 mil. Un ingeniero, y es la parte que nosotros no estamos de acuerdo, un ingeniero, normalmente los ingenieros que se contratan son jóvenes, no son casados. Ese ingeniero solo va a recibir sus 16 mil dólares. ¿Sí? Entonces, 16 mil dólares más los 1.000 que puede estar recibiendo en promedio, que son 12 mil, 16 mil, son 28 mil. Sucede que quien no tiene, no hizo el esfuerzo de tener esa profesionalización bajo el mecanismo de las utilidades, podría estar recibiendo más. O sea, tú dices que no sean profesionales ingenieros en telecomunicaciones. Ellos podrían, en general, pero hay otro tipo de profesionales en marketing. Y podría pasar lo mismo. O sea, realmente no se estimula con las utilidades a que la gente se profesionalice. Más bien es buscar empresas donde la rentabilidad
sea alta y las utilidades sean altas, y simplemente no me importa Pero el no sé oficio que qué desempeñe. porcentaje exista de no profesionales en este tipo de empresas. Pues. Normalmente estas empresas tienen un gran porcentaje de profesionales. Su quehacer es eminentemente técnico, por lo tanto, la mayoría una buena parte de los profesionales tiene que ser, de los que laboran, tienen que ser profesionales, no solo en el tema técnico, sino en otras áreas, pero tienen que ser profesionales. Entonces, sí debería buscarse la manera que se estimule, que diga, oye, el ser profesional significa más en este país. Pero para ustedes como profesionales, el escuchar, por ejemplo, que hay un salario que supera los $1,000, que está muy arriba del salario básico, es bueno, pues, o hay que subir más. Mira, en el caso del tema de la electrónica, especialmente el tema de telecomunicaciones, es una carrera supremamente dura. Una carrera en la cual ingresan muchos aspirantes y salen pocos. Y es una carrera que amerita el esfuerzo de la educación. ¿Por qué? Porque es eminentemente técnica, eminentemente fuerte. Y esos ingenieros, efectivamente, y es lo que se pretende, según lo que el presidente lo ha manifestado, tiene que regularizarse ese salario. ¿Por qué? Porque sí requiere de un mayor estudio. Entonces, de acuerdo con la propuesta del presidente, regularizarse en aspecto salarial. Sí, señor. Sí, nosotros creemos que eso debe hacerse. Y el tema de la utilidad sí, es un tema legal en el cual no debería tocarse de manera directa, porque es meterle mano realmente a quien, en este caso, pero tendría si que pagar. Suben salarios, menos utilidades, en cambio, para los accionistas, menos utilidad para el Estado también, en este caso. Yo te aseguro algo, estas empresas tienen una tecnología y tienen la capacidad de seguir adquiriendo tecnología, que cada vez sus costos serán menores. Sí, no hay reducción no hay reducción en las tarifas, los salarios no se regularizan, te aseguro que sus utilidades van a seguir aumentando. Atómicamente, hasta todos nos va a decir, oye, ¿cómo ganan? Y tienen el derecho de hacerlo, pero estas empresas tienen que estar sometidas a una competencia que la puede generar el propio Estado, diciendo, oye, las tarifas tienen que reducir, esto tiene que regularizar. Bueno, hay muchos argumentos. El Estado tiene una operadora que es CNT en este caso, ¿no? Ojalá nos dé el tiempo para hablar de eso. Doctor Ollarte, ¿cómo ve usted la opinión que tiene la ciudadanía respecto a ese tema? Sí, algo de confusión. Otras personas vi que tenían bastante claro el tema. El tema de las utilidades de los trabajadores no es plata pública, el tema de las utilidades de los trabajadores es las utilidades que finalmente, en principio, la empresa se llevaría a ella, pero que por ley ecuatoriana, aparte de esas utilidades que se llevaría en principio toda la empresa, como es con cualquier otra empresa privada, ¿no? Efectivamente, que reparte sus utilidades. Hay quien puede creer, incluso por envidia, bueno, es que gana mucho. Bueno, hasta allá de los problemas psicológicos que tengan las personas respecto de si otro gana más, menos, pues es una cuestión que no podemos dominar. Pero las utilidades de los trabajadores también cumplen un fin público, curiosamente. ¿Qué fin público? Cuando los trabajadores no participan de las utilidades líquidas de la empresa, al trabajador le importa nada, salvo que sea una persona muy patriótica, si esa empresa está tributando o no está tributando. Es decir, si es que esa empresa incluye dentro de sus gastos deducibles los que no son deducibles. En este caso, como parte de las utilidades que van a obtener los trabajadores depende de lo que declare tributariamente, los trabajadores cuidan de que la empresa, al momento de tributar, no esté descontando valores no deducibles o lisa y llanamente se los esté creando. Es decir, que no exista elusión y peor aún evasión tributaria. Esa es una finalidad pública que se cumple curiosamente con este derecho. Porque también están dependiendo sus intereses. Evidentemente, pues, ¿no? Si la empresa termina ganando 100 y yo de esos me llevo 15, pero la empresa infla sus gastos y me dice, no, entonces ya no va a ganar 100, va a ganar para efectos tributarios 50, bueno, es que yo no me voy a llevar 15, entonces me voy a llevar solo 7.50 porque este señor está eludiendo impuestos. Entonces ahí está cumpliendo incluso una finalidad pública y en eso hay que tener cuidado. Luego, cuando yo escucho al ingeniero Leas, este tema de que han conversado con el gobierno, sí, muchas veces parece que el gobierno
y los entes públicos tienen la máxima de yo escucho a todo el mundo y luego hago lo que yo creo. Entonces, claro, cuando yo le escucho a todos y finalmente la decisión sigue siendo la misma. Tal vez en la esperanza de que mañana sale la ley y los señores impugnen la ley por vía constitucional y, como pasa en otros casos, esa demanda quede ahí durmiendo el sueño de los justos y que en 5 o 6 años tendría que no se en la despache. Corte Constitucional. Sí, claro, pero ¿no? ya vemos otros casos en los que ahí quedan las cosas, ¿no? Ahí quedan las cosas. Ahora, insisto, hay otras personas que les veo que dicen, bueno, pero si eso se destina para gastos sociales estará muy bien. Exacto. Pero para eso están los impuestos. Para eso están los ingresos tributarios y no tributarios del Estado. Es decir, si usted ciudadano pretende que el Estado aumente el gasto social, revise el presupuesto del Estado y revise que el presupuesto del Estado cumpla con las condiciones que en materia de gasto social ordenan la Constitución y la ley. Es decir, aquí no se trata de decir aquí es por gasto social, entonces yo disminuyo las utilidades que son dineros privados de las personas y les quito por gasto social. Eso a mí me suena a otra cosa, porque entonces si yo le digo a ese ciudadano que yo le voy a meter la mano en el bolsillo y que de los $100 que gana yo me voy a llevar 12 para gasto social, a ver si al señor le gusta también. Hay una ventaja, digamos, en este caso en la parte de comunicación por parte del gobierno. Pero obviamente, pero bueno, aquí no, bueno, yo no opino porque le agrade o le desagrada al gobierno o a la oposición, es una cuestión que a mí me parecería impresentable. Ahora, si nosotros asumimos que estos señores ganan poco, súbanles los sueldos, pero ya sabemos cuál es la consecuencia. Suben los sueldos, hay un gasto deducible mayor, el impuesto que recibe el Estado será menor. Si quiere eso, pues entonces transparéntelo así. ¿Ya? Ahora, lo otro, como no cabe impuesto sobre impuesto, entonces ¿yo qué hago? Claro, si luego de pagar todos los impuestos tengo unas utilidades líquidas que son lo que yo me llevo a mi casa y dejo un 15% de los trabajadores, pero a esos trabajadores les quito el 12%, ¿qué es eso? ¿Un tributo sobre otros tributos? Porque además sobre las utilidades también tributan. Pues. Claro. Y sobre el 85, ¿no? Obviamente ellos como reciben un dinero adicional, pagan mayor impuesto a la renta. La empresa ya tributó, o sea, sobre ese 85% se lo lleva todo. Entonces, en este caso estoy creando un tributo sobre otros. Y allí están los recursos para la inversión social, en todo caso. Bueno, vamos a hacer un segundo corte en el programa de Frente al Personaje para retornar ya con lo que significará las conclusiones con nuestros invitados en este tema que hemos planteado, disminución del porcentaje de utilidades para los empleados y trabajadores de las operadoras de telefonía móvil o celular. Vamos al corte. Estamos presentando Frente al Personaje. Estamos presentando Frente al Personaje. Disminución del porcentaje de utilidades para los empleados y trabajadores de las operadoras móviles, el tema que estamos analizando, vamos a entrar en las conclusiones. No sé, Juan Carlos, ¿cómo les va a afectar a ustedes directamente, a los ya como familias, como trabajadores? La afectación es muy grande. Hay muchas personas que se ven afectadas, incluso yo. Hay una proyección ya de gastos que se ha hecho a personas que han pagado la educación de sus hijos, han endeudado un tema de casas, mejorar el estilo de vida, obviamente, de la clase media, de la cual el presidente tanto se ha jactado, de que de la pobreza ahora es clase media. Nos está afectando directamente en el tema de la clase media. Entonces hay una afectación social terrible. Nosotros por eso creemos que esta ley no debe aplicar. Además, si se requiere de recursos, de la información que nosotros hemos podido recibir de la empresa que la ha pedido personalmente, el Estado, por cada dólar, la empresa por cada dólar que gana, el Estado se lleva alrededor de $1.79. Es decir que, aparte del impuesto a la renta, el 1% del FODETEL, se lleva un 2,93% de todas las ventas que tiene anualmente la empresa. Entonces, ya la rentabilidad y todo lo que ha recibido el dinero el Estado es muchísimo. Entonces no entendemos por qué ahora se quiere coger el 12% que pertenece netamente a los trabajadores. Entonces nosotros vamos a seguir defendiendo los derechos que por ley nos pertenecen. Bueno, ya lo ha dicho, ¿no? Para reinvertirlos para todos los ecuatorianos, para que sean partícipes. Es que esto moderno, digamos que hace que se agilice también el tema económico. Es decir, la plata que nosotros recibimos, el dinero que recibimos por utilidades, se vuelve a invertir aquí en temas hipotecarios. O sea, está dinamizando el tema de la economía. Y eso muchas veces no se ve, porque no es que la plata la sacamos de afuera del país, no sucede así, sino que la estamos reinvirtiendo justamente para mejorar el estilo de vida
justamente de la clase media a la cual nosotros pertenecemos. Ustedes se verían afectados por la proyección que hicieron ya respecto a ese tema. Así es, exactamente. Va a haber una afectación terrible. Hay gente que me ha llamado, me ha dicho, Juan Carlos, ¿y ahora qué hacemos? Estoy desesperado, yo tengo una deuda de aquí a varios años, o un tema que yo ya mandé a estudiar a mis hijos en ciertas cosas, y me va a afectar. Entonces, es una afectación terrible. Pero, la gente está ¿podría haber sumamente... una propuesta de una disminución paulatina, quizás, de estas Yo creo que no. utilidades? Definitivamente es un derecho ganado por historia y que está consagrado en la Constitución y en el Código del Trabajo. El 15% es un derecho que tenemos todos los trabajadores de todo el país, que trabajamos en el sector privado. En el ámbito de lo que piensa la ciudadanía, en este caso Andrés, muchos dicen, bueno, y tienen tantas utilidades y tantas cosas en la telefonía móvil, pero deberían invertir para que el servicio mejore. Sí, eso es un problema. Yo creo que la reclamación es muy justa. Hay otras alternativas técnicas que se podrían observar y para obtener los mismos resultados sin afectar un sector. Pero es evidente que hay problemas con el servicio y al ver esas utilidades, en este caso relacionan las utilidades, como es obvio, de los empleados con las utilidades de las empresas, y viene a la mente y dice, oye, no es justo esas utilidades, las llamadas se me cortan, el servicio no es bueno y tienen tremenda utilidad, deberían hacer una mejor inversión en vez de estar pensando solo en obtener grandes utilidades. Entonces, estas cosas conllevan a esto, ¿no? Entonces, sí debe haber una mejora del servicio, que son problemas técnicos muchas veces, no es solo... Pero que no le compete a los trabajadores, que no a le los compete, empleados, pero obviamente ¿no? se relaciona con este tipo de situaciones. Ya, porque la señal, digamos, la calidad del servicio, ¿es buena o es mala? Sabes que últimamente está bastante mala. Y eso lo debo decir y debo hacer el reclamo, ¿sí? Yo sé que ahí hay problemas técnicos de espectro, pero en especial, sobre todo el tema de móvil, últimamente el servicio no es lo que nosotros quisiéramos que fue como fuera un servicio. Claro. Bueno, pero para eso está la Superintendencia de Telecomunicaciones. Pero parece que su trabajo también no es del todo, no está siendo del todo bien realizado, porque la idea es esa, o sea, justicia en las utilidades, justicia en el servicio, justicia en que si tú haces... lo que tú dices es un punto fundamental. Tiene que ser óptimo también el servicio para los usuarios, para los ecuatorianos, ¿no? Ahí se retribuye también ese tema de lo que se paga por el costo de la telefonía celular. Exactamente. Doctor Ollate, tu conclusión respecto a lo que hemos conversado en esta programación. Sí, el Estado, como hemos escuchado, participa fuertemente en las ganancias que tiene la actividad de telecomunicaciones. Es decir, que el Estado se lleve $1.79 por cada dólar que se lleva la empresa, suena bastante, ¿no? Luego, eso es positivo, pues. Sí, ¿no? claro, es naturalmente, y suena bastante. Eso es está para bien. todos los ecuatorianos. Vamos a discutir eso. Ahora, los trabajadores reciben mucho, se paga un impuesto a la renta que llega hasta el 35% de las ganancias. Es que recibe mucha utilidad. ¿La utilidad quién la paga? ¿El Estado? El Estado no paga las utilidades de los trabajadores. Eso no sale del erario público, sale de la empresa. Es decir, del 100% que se va a llevar la empresa, le deja el 15% a los trabajadores. Que el Estado se lleve las 4/5 partes de esas utilidades de los trabajadores, eso se denomina confiscación. Eso es confiscatorio. Es que yo quiero decir que las utilidades son de conformidad con el servicio que se presta. El servicio lo presta la empresa telefónica. Y claro, si es que la telefónica tiene un mal servicio, vienen las sanciones. Ahora, si yo voy a empezar a pagar sueldos o utilidades por el servicio que se presta, veamos cuál es el servicio que presta, por ejemplo, la Asamblea Nacional. Hay algunos ahí que no deberían entonces ni cobrar, y no solo se deberían llevar no tienen utilidades, los 4/5 de la dieta, sino que deberían pagar por estar ahí, por el café que se toma. Sí. A ver, me quedé con una cosa, Andrés, si bajan los costos del minuto de aire de telefonía, ¿se podría afectar la telefonía de nosotros? Pues, sí, CNT no tiene la eficiencia para que con una reducción de las tarifas su negocio como negocio siga funcionando. Pero este momento es marginal, ¿no? Sí, es marginal. ¿Cuánto tiene el 2% del sí, mercado? Pero justamente en ese mismo marginal hace que una reducción de las tarifas disminuya sus utilidades significativamente, es por lo marginal que es esa operadora.
Entonces, es decir, oye, yo Ya, pero reduzco, los otros lo si es soportan. si es que bajas las tarifas, no tendría tampoco rentabilidad. No tendría rentabilidad. Si ahora no sé cómo esté, ¿tiene utilidad o no tiene utilidad? De hecho, tiene una utilidad muy pequeña. ¿Sí? Pero y no es exactamente lo tiene en ciertos planes, en ciertas áreas del negocio. En el tema de la telefonía celular se necesita ser súper eficiente, porque estás compitiendo contra monstruos de eficiencia, donde ellos tienen todo un legado mundial que lo van recogiendo de todas partes, y eso vienen y lo compiten aquí. Lo compiten contra un local que no tiene la misma eficiencia, que tiene una burocracia que le de la misma manera. Hay que ser más eficientes. Muy bien, Andrés, muchísimas gracias también por la presencia de nuestros invitados, el doctor Rafael Ollarte, importante constitucionalista de nuestro país, el ingeniero Juan Carlos Olea, representante de los trabajadores de Movistar, y el ingeniero Andrés Oquendo, presidente del CIEPI, que ha estado con nosotros en este análisis de este tema. Esperemos que sirva para orientar a la ciudadanía dentro de lo que significa su conocimiento y también su percepción de estos temas que se manejan en el país y que al momento están para ser analizados también a nivel de la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias. Volveremos la próxima semana con nuevos invitados y un nuevo tema. Felicidades, un buen fin de semana. Televisión Canela presentó Frente al Personaje, con la conducción de Osvaldo Morocho Ampudia.